En verdad el Señor resucitó, aleluya, aleluya, felices Pascuas. Es domingo de resurrección. Nos encontramos en el Evangelio a Pedro y al discípulo que Jesús amaba yendo al sepulcro y encontrando dentro unos lienzos, unos extendidos, otro doblado. Es casi seguro que tú has leído esta historia que pretende explicar ese lienzo doblado como un símbolo de que Jesús iba a volver, como una señal que le dejó a sus apóstoles, porque según dicen, había una tradición a la mesa en la cual cuando alguien se levantaba, si dejaba su servilleta doblada, daba a entender al mesero que volvería. Pero, ¿qué tan correcta es esta interpretación? ¿Por qué no mejor hacemos un detallado análisis bíblico del texto que leemos en el Evangelio en la Santa Misa y llegamos a la conclusión? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a que me acompañes el sábado 27 de abril en la parroquia de San Jorge en Stockton, California, donde me han invitado a impartir la masterclass La Misa como nunca te la habían explicado. Una masterclass que está cambiando la forma de entender y vivir la Santa Misa en cada parroquia donde se ha presentado. Desaprende lo mal aprendido. Aprende lo que en verdad indica y enseña la Iglesia en materia litúrgica. Comprende a detalle cada parte de la celebración eucarística y vive la Santa Misa de forma verdaderamente consciente. Dirigida a todo católico interesado en tener un encuentro más pleno con el Señor, imprescindible para todo ministro litúrgico, necesaria para todo catequista. Parroquia de San Jorge, sábado 27 de abril de 9 a 3. El registro inicia a las 8:30. Esta clase es solo para mayores de 16 años, sin excepción. La parroquia de San Jorge se encuentra en Stockton, California. Si nos acompañas de fuera, el aeropuerto más cercano es el de Sacramento. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Nos encontramos los primeros relatos de la resurrección y este primer encuentro con el sepulcro vacío, según lo refiere Juan, en comparación con los otros tres evangelios, resulta muy sobrio. Sin embargo, está lleno de simbolismos que vale la pena que entendamos, y es por lo que resulta conveniente hacer el análisis bíblico de este texto. Vamos a leerlo primero, después lo analizamos y concluimos como siempre con un momento de oración. Te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Es este pues el primer encuentro con el sepulcro vacío, y si te fijas es muy diferente de los otros. Bueno, no muy diferente, o sea, en esencia sucede lo mismo. Vemos aquí a María Magdalena que llega y se encuentra con un sepulcro vacío. A diferencia de los otros evangelistas, porque María Magdalena simplemente lo encuentra vacío y de inmediato corre donde Pedro y el discípulo amado, pues vemos por ejemplo en el caso según San Lucas, que cuando llega las mujeres, de hecho él menciona una mujer más que se llama Juana,
que según la tradición esta Juana era esposa de uno de las personas que trabajaban para Herodes. Pues esta Juana acompaña a las mujeres, llegan al sepulcro según Lucas y se encuentran ahí a dos hombres con vestiduras resplandecientes que les dicen que pues ya no está el viviente. En el caso del Evangelio según San Marcos se encuentran un ángel que les dice que el Señor ha resucitado. En el caso de Mateo, que resulta más elaborada y más dramática la escena de la resurrección, incluso ahí recordarás que se habían mandado poner unos soldados custodiando el sepulcro, de manera que en el Evangelio según San Mateo vemos un ángel que viene un terremoto y el ángel quita la piedra que cubre el sepulcro y es cuando Jesús resucita. Pasajes diferentes, en esencia lo mismo, pero cada quien contándolo con detalles únicos al relato de cada quien, según lo que ellos van refiriendo y según lo que les va interesando. Te digo, el texto más sobrio de todos es este de Juan, como puedes ver, simplemente llega aquí María Magdalena y ve el sepulcro vacío y de inmediato corre con los otros dos que vienen de inmediato a ver qué, cosa que también había referido Lucas. Vamos pues a entrar en detalles para poder sacar más riqueza a todo este texto. Esta pericopa se encuentra colocada en una sección grande del Evangelio según San Juan, ya para llegar al final del Evangelio, que se conoce como el día de la resurrección. Ese es su contexto amplio. Y su contexto inmediato, lo que sucede antes y lo que sucede después, bueno, pues inmediatamente antes encontramos la perícopa que habla de la sepultura de Jesús, y la perícopa posterior es la aparición del resucitado a María, la de Magdala. Pues es ahí donde tiene ese encuentro en el que ella lo confunde con un jardinero. Cuando ve que es Jesús, ella lo toca y Jesús le dice, no me toques porque todavía no voy con mi padre. En fin, esa es la historia. Es hasta ese momento que Jesús se le aparece a María Magdalena. Por lo pronto, ella simplemente ve un sepulcro vacío. ¿Quiénes son los actores que intervienen en esta perícopa? A simple vista podemos pensar que son María Magdalena, Pedro y el discípulo al que Jesús amaba. Sin embargo, María iba acompañada. ¿No me crees? Es que no pusiste atención. Vamos a poner atención y vamos a darnos cuenta de que María iba acompañada. En los otros evangelios vemos que María va acompañada. Aquí de bote pronto pareciera que no, porque como que la protagonista de ese encuentro con el sepulcro vacío es María Magdalena, pero no va sola. Vamos a ver cómo es esto. El primer día de la semana, dice este texto, así comienza la perícope, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Vemos así cómo Jesús resucita al tercer día después de haber muerto en la cruz. Y tal vez si tú saques cuentas digas, es que no es el tercer día, es el segundo, porque si Jesús murió en viernes, pues entonces serían sábado, domingo y lunes, o sea que Jesús debió resucitar el lunes al tercer día. Lo que pasa es que nosotros, como estamos acostumbrados a partir del número 0, pues entonces empezamos a contar al 1 al día siguiente, y por eso para nosotros sería crucifixión, punto de partida, día 0, sábado, día 1, domingo, día 2, lunes, día 3. Sin embargo, ellos no contaban con el número 0, todo empezaba con el número 1. Así, primer día, el día de la crucifixión, viernes, segundo día, sábado, tercer día, domingo, que coincide con el primer día de la semana, y es así que arranca una nueva creación, ¿te das cuenta? Pero es así como se cuentan estos 3 días. Entonces, este primer día de la semana, María la Magdalena, fíjate, María la Magdalena, aquí se le llama María Magdalena, no es un nombre, de hecho es un gentilicio. Ella provenía de una región que se llamaba Magdala, por eso María la de Magdala o María la Magdalena. Magdalena no era su nombre, era el lugar de donde ella provenía. María Magdalena, hay que recordar que no es la mujer adúltera, no es esa mujer adúltera a la que Jesús salva cuando la quieren lapidar los escribas y los fariseos por adúltera, no, esa es otra mujer totalmente diferente. Lo que sabemos de María Magdalena es que de ella Jesús expulsó 7 demonios, es decir, le practicó un exorcismo. Sí sabemos que era una discípula cercana a Jesús, porque aquí en el Evangelio según San Juan la vemos incluso al pie de la cruz, junto con María, la madre de Jesús, y María la de Clopas. Y ahora la vemos precisamente llegando aquí, la primera, al sepulcro a ver a Jesús. Dice aquí entonces que María Magdalena, el primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro. ¿A qué fue al sepulcro? En este caso, en el Evangelio según San Juan, a lo que fue al sepulcro fue únicamente a visitar el sepulcro. Vemos en el caso de los evangelios de Lucas y de Marcos, que a lo que van ellas es a completar pues toda la preparación del cuerpo, que no habían podido completar porque llegó ya, pues terminó el viernes, entró el Shabbat, ya no podían ellas seguir trabajando, entonces ahí lo dejaron y después regresaron. Incluso andaban buscando quién les retirara la piedra para poder entrar.
Aquí en este caso, en el Evangelio según San Juan, Jesús ya está perfectamente sepultado, y eso es muy importante para la teología de Juan. Jesús ya quedó perfectamente sepultado. En la perícopa anterior vemos como incluso con 500 libras de mirra que manda traer Nicodemo, se le sepulta por completo, y dice esa perícopa anterior que habla de la sepultura que Jesús fue atado con vendas. Es la manera como Jesús es sepultado en el Evangelio según San Juan, atado con vendas. Y esto resulta muy interesante porque vamos a ver aquí que esta es una perícopa en la que los lienzos con los que Jesús es envuelto juegan un papel importantísimo. En este caso te digo, Jesús es atado con vendas. Es atado con vendas, y claramente vemos que además su rostro, su cabeza de hecho, fue envuelta en un sudario. Pero ya Jesús estaba perfectamente sepultado, de manera que en este Evangelio, cuando regresa María Magdalena, a lo que va es pues simplemente a visitar el sepulcro. Ella ya no va a terminar nada porque Jesús ya está sepultado. Y de hecho, creo que es lo más lógico realmente que lo hubieran sepultado por completo. ¿Qué pasa después? Al amanecer, dice aquí, fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro. Es decir, María Magdalena fue entre las 3 y las 6 de la mañana. Era realmente muy de madrugada. Y dice aquí, y vio la losa quitada del sepulcro. Esto es muy interesante, porque a diferencia de otros evangelios en que la losa está rodada para afuera, en este caso está quitada. Esos sepulcros eran unas especies de cuevas, y la manera como se sellaban era rodando una gran roca, una gran piedra que se había tallado en forma de rueda, y se rodaba, y con eso quedaba tapada. Eran pesadísimas, por supuesto no podía nadie más, o sea, se necesitaba un buen número de personas, una palanca quizás para desatorarla y poder rodarla para abrirla. En el caso del Evangelio según San Juan resulta más violento lo que ya se encuentra, porque no se encuentra que la piedra que tapa el sepulcro ha sido rodada, no, está quitada, o sea, como que alguien la abrió y la aventó. O sea, con más fuerza, es lo que aquí se quiere sugerir, que ese sepulcro está abierto de una manera violenta, con más fuerza, que si simplemente se hubiera cuidadosamente retirado esta rueda, ¿verdad? Y dice aquí, y echó a correr. Pues por supuesto se asustó. Imagínate, ya va a visitar el sepulcro y la gran sorpresa que se lleva es que alguien ya aventó la piedra que lo cubría y que además el sepulcro está vacío. El corazón a María Magdalena se le debe haber acelerado a 1000 por hora. Debió seguramente sentir que el estómago se le hundía hasta lo más profundo. Seguramente las palmas de las manos le comenzaron a sudar frío. ¿Y qué hizo en ese momento? De inmediato echa a correr. Por eso es que echa a correr aquí. Echa a correr a todo lo que da, con el corazón saliéndosele por la boca. Y dice, y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. A lo largo del Evangelio, según San Juan, se nos habla de un discípulo al que Jesús amaba, pero nunca se le da nombre. Hemos querido que sea Juan, y como que podemos deducir que es Juan el apóstol, siendo el más joven de los apóstoles, pero realmente nunca se nos especifica que este discípulo al que Jesús amaba fuera Juan. En fin, si quieres pensar que es Juan, pues digo, piensa que es Juan, ¿no? Podemos pensar que es Juan, pero nunca se especifica en el Evangelio quién es ese discípulo al que Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. O sea, lo que María Magdalena pensó fue, se lo robaron. Alguien ya lo sacó de aquí. ¿Qué otra cosa puede pensar María Magdalena? ¿Qué hubieras pensado tú? Imagínate, si llegas al sepulcro y te encuentras lo mismo, que la roca está aventada por allá y que el sepulcro está vacío. ¿Qué hubieras pensado? Alguien se lo llevó. Es lo que ella piensa. Por eso les dice, se han llevado del sepulcro al Señor. No les dice resucitó, ¿no? Ella les dice, se lo llevaron. Se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde lo han puesto. Ah, interesante dato aquí. Porque como dice María Magdalena, y no sabemos dónde lo han puesto, no dice no sé dónde lo han puesto, dice no sabemos, en plural. ¿Eso qué significa? Que María venía acompañada de otras mujeres. O sea que María fue al sepulcro con otras mujeres, todas vieron aquello y echaron a correr con María Magdalena, que seguramente ella las encabezaba, pero María Magdalena venía acompañada, lo cual es consistente con los otros relatos de los otros evangelistas, donde vemos que María no llega sola. Te digo, Lucas incluso agrega a esta Juana que te digo que según la tradición es esposa de uno de los burócratas que trabajaban con Herodes, curiosamente. Por eso hay que poner atención a todo, la forma en que están conjugados los verbos y todo nos dice mucho, y aquí vemos que no iba sola, aunque te digo como que es realmente la protagonista de todo este momento, hasta este punto. Porque, ¿qué sucede entonces? Dice, no sabemos dónde lo han puesto, y entonces salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. A partir de ahora los protagonistas son Pedro y el discípulo amado.
Los dos corrían juntos, por supuesto que no iban a ir caminando. Fueron de inmediato a ver qué estaba pasando. A diferencia de otros evangelios donde ellas les anuncian que Jesús resucitó, María Magdalena anuncia que Jesús resucitó y los apóstoles no le creen y por eso van, por ejemplo, en el evangelio según San Lucas, como no le creen a las mujeres que Jesús ha resucitado, entonces van Pedro y Juan a atestiguar a ver si es cierto. En este caso no es que no les crean, porque no les han dicho nadie de la resurrección, simplemente les dicen, oye, fuimos, lo que alguien se lo llevó. Entonces van corriendo para investigar qué fue lo que pasó. Hasta este momento ellos no están pensando para nada en la resurrección, que si resucitó o no. Nadie ha mencionado la resurrección, ¿te fijas? No. Ellos simplemente están tratando de descifrar este misterio. ¿Quién se lo llevó y a dónde? Y por supuesto van corriendo. No se iban a detener. Esto es interesante también porque este Pedro y este discípulo al que Jesús amaba vivieron más de cerca todo este drama de la pasión que los otros. Acuérdate que ellos sí entraron al palacio del sumo sacerdote donde Jesús fue juzgado. Y fue ahí en ese patio donde Pedro, sentado junto a una fogata, lo descubrieron. Tú eres uno de ellos y lo negó 3 veces. Pero ellos dos entraron ahí. De hecho, Pedro entra gracias al discípulo amado. El discípulo amado entra primero y él tiene unos conocidos. Y gracias a esos conocidos dejan que Pedro también se meta. Y luego vemos al discípulo amado al pie de la cruz. Y ahora los vemos a ellos, aquí son los primeros apóstoles que vienen, claro, Pedro, Santiago y Juan, y de aquí podemos también inferir que Juan era el discípulo amado, eran los 3 más cercanos a Jesús. Entonces aquí vemos a Pedro y a Juan, cómo están tan cercanos a Jesús, que incluso en estos momentos tan dramáticos son los que viven más de cerca que los demás el drama de la pasión y de la crucifixión, aunque de Pedro no se hace mención en el momento de la crucifixión, pero de Juan sí. O bueno, otra vez del discípulo al que Jesús amaba. Entonces aquí vemos estos dos que van corriendo. Y aquí un detalle interesante, pero el otro discípulo corría más que Pedro, o sea, el discípulo al que Jesús amaba. Pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. ¿Por qué es que corre más rápido que el otro? De aquí alguien puede pensar, claro, pues uno era un jovencito, el otro ya no era tanto, entonces uno corre por eso más rápido. Está bien, se puede pensar eso. Aunque detrás de esa realidad de la fisonomía de estos dos personajes, a Juan lo que le interesa es la teología, el mensaje teológico de esto. Y es que vemos nuevamente al discípulo amado más cerca de Jesús que los demás. Más cerca de Jesús de lo que los demás. Ya lo habíamos visto en la última cena, recostado en el pecho de Jesús. Era el más cercano de todos los que estaban ahí. A la izquierda, eso sí, en el lugar de honor estaba Judas, el traidor. Pero aunque estuviera muy en el lugar de honor, es el que lo iba a traicionar. Pero el discípulo amado estaba pues casi recostado incluso ahí en el pecho de Jesús. Entonces muy cercano siempre a Jesús. Y aquí esa cercanía queda manifiesta una vez más. Y vemos así cómo es que este discípulo amado y Pedro van a jugar una dupla muy interesante en la que aparecen juntos, pero siempre el discípulo amado está más cerca de Jesús que Pedro mismo. Sin embargo, este discípulo amado va habilitando a Pedro para que Pedro vaya cumpliendo con su ministerio, y eso resulta muy interesante, porque mira lo que pasa aquí. Por eso es que él llega primero, corre más rápido y llega primero, nuevamente para dar a entender que él está más cerca todavía que hasta el mismo Pedro. Pero ve lo que pasa después. Llegó él primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Sí se dio cuenta que no había cuerpo, vio ahí los lienzos, pero no entró. ¿Y por qué no entra? Bueno, no entra, dice, llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Es decir, se esperó, aunque llegó primero porque él era más cercano, estaba más cercano, teológicamente estaba más cercano de Jesús. Él sabe que Pedro es al que Jesús nombró para que él sea la cabeza, entonces él se espera y le da su lugar. Y hasta que llega Pedro y entra Pedro, hasta después entonces que va a entrar el discípulo amado. Entonces, como te digo, vemos en el Evangelio que este discípulo al que Jesús amaba está más cerca de Jesús que Pedro, pero va habilitando a Pedro. Entonces mira, por ejemplo, otra vez en aquel palacio del sumo sacerdote, el que entra es el discípulo amado, y gracias a sus contactos habilita a Pedro para que entre y esté ahí también presente cerca en el juicio, al menos en el patio. Después aquí lo vemos como llega el primero, pero no, se espera y lo habilita para que entre primero Pedro. Y seguramente que lo que pasó es que llega, imagínate la escena, llega corriendo Juan, por supuesto, jadeando, sudando, angustiado, se asoma y, oh sorpresa, tenía razón María Magdalena, están nada más los lienzos. No se mete, voltea y Pedro viene en camino, y yo creo que le ha hecho una expresión facial de, pues sí, o sea, tenía razón María Magdalena. Entonces Pedro, al acelerar el paso, se mete, lo espera aquí Juan. Y después vamos a ver, antes de que se me olvide, cómo después de la resurrección, aquí en el Evangelio según San Juan, van a estar ellos pescando en la mañana, no pescan nada, llega Jesús, se les aparece,
Pedro echa al agua y Pedro reconoce que ese que se les aparece es Jesús, gracias también al discípulo amado. ¿Ves? Así vemos al discípulo amado habilitando a Pedro. Pero también cierto que era el más cercano a Jesús porque vemos cómo es al que le encomienda a su madre. Es muy interesante todo esto. Volviendo aquí a la puerta del sepulcro, ¿qué es lo que pasa entonces? Dice aquí que Simón Pedro llegó detrás de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Esto es muy interesante porque los lienzos aquí juegan un papel importante. Mira, en primer lugar, estos lienzos que ve Pedro, dice que se los encuentra ahí tendidos, es decir, estaban vacíos, estaban ahí simplemente tendidos. En esos sepulcros había unas especies de camas de piedra, era donde se colocaban los cuerpos. En una de esas losas se debió colocar Jesús y sobre esa losa lo único que hay son los lienzos que se quedaron ahí tendidos. ¿Qué lienzos eran? Las vendas con las cuales Jesús fue atado en el Evangelio según San Juan. Que quede claro, en el Evangelio según San Juan, Jesús es amortajado de esa forma, es atado con vendas. ¿Y por qué es importante que Pedro se las encuentre ahí? Porque entonces ahora las vendas están desatadas, por eso están ahí. Dice aquí que se encontró con los lienzos tendidos. Estaban tendidos, no estaban atados, estaban tendidos. No estaban atados, estaban tendidos. ¿Cómo fue Jesús sepultado en el Evangelio según San Juan? Atado con vendas. ¿Cómo se las encuentra Pedro? Tendidas. Porque esto es importante, porque en el mismo Evangelio según San Juan, momentos atrás, días atrás, ya muy pocos días atrás de que inicia el drama de la pasión de Jesús, Jesús revive a Lázaro. Y cuando Lázaro sale amortajado, entonces le da la orden a los que están ahí presentes de que lo desaten. Para contrastar aquí, Juan establece el contraste en su evangelio. En tanto que Lázaro, que fue revivido por Jesús, tuvo que ser desatado de su mortaja por alguien más. En el caso de Jesús, Jesús se desata solo. Él resucita. Al otro lo revivió Jesús, es decir, Lázaro no revive por sus propias fuerzas, en tanto que Jesús sí resucita, no revive, resucita por sus propias fuerzas, y por eso Jesús mismo se desata y deja ahí esas vendas, esos lienzos desatados. Y después dice aquí, y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Es decir, además de estas vendas en el Evangelio según San Juan, le cubren a Jesús la cabeza con un sudario. El sudario era otro lienzo que se usaba en las sepulturas precisamente para cubrir la cabeza, para envolver la cabeza incluso. Hay quien piensa que a lo mejor el sudario se usaba precisamente para atar la mandíbula y que no se abriera, aunque lo que otros piensan es que realmente se empleaba para envolver la cabeza. Y fíjate que es diferente. Esto quiero aquí abrir un paréntesis muy pertinente para hablar de la famosa sábana santa que se encuentra en Turín, la famosa síndone. Si te fijas, esa síndone, esa sábana, no es lo mismo que estas vendas con las que Jesús es envuelto en el Evangelio según San Juan. Pero otra vez, estas vendas en el Evangelio según San Juan tienen ese propósito teológico de establecer el contraste con las vendas con las que Lázaro tuvo que ser desatado por otros, en tanto que Jesús se desata de esas vendas él mismo. Simplemente un aspecto para poder reforzar la teología de Juan. Aquí podemos ver esta réplica de tamaño real del manto de Turín original. Jesús fue recostado sobre esta sección de espaldas y después a la mitad, justo aquí, fue doblado, de manera que esta parte del lienzo quedó sobre su cuerpo. Aquí podemos apreciar el rostro con la sangre que brota de la frente por la corona de espinas. Aquí vemos sus manos cruzadas y alcanzamos a apreciar también la marca de la sangre que brota de una de sus muñecas donde fue traspasada por el clavo. No deja de ser impresionante y sobrecogedor, aunque uno conoce la historia. Y tienen además una réplica que es todavía más impresionante porque se puede palpar y es en 3D. De manera que tiene las marcas como si realmente estuviera cubriendo un cuerpo. Y se puede tocar. Está colocada aquí para que se pueda palpar. Aquí está el rostro. Aquí la prominencia de la nariz precisamente. Las marcas de la sangre por los clavos de la corona de espinas. Aquí se aprecian las manos cruzadas, la sangre que brota
de la herida del clavo. De manera que palpar esta réplica es como palpar el cuerpo del hombre que fue cubierto con esta sábana. Aquí está su rostro. Que aunque no tenemos una garantía absoluta, todo parece indicar que ciertamente es la sábana donde fue sepultado el cuerpo de Jesús. Todas las marcas de las heridas coinciden con la crucifixión narrada por los 4 evangelios. Los diferentes estudios científicos que registran tipo de polen de aquella región, fibras de una tela que corresponde a ese tiempo, el tipo de la sangre del hombre que es AB, que es la sangre propia de los judíos. Cuando ha sido revisada por forenses se encuentra en el rigor mortis propio de un difunto, de manera que quien estuvo envuelto ahí no era alguien vivo que pudo haber sido cubierto con propósitos de estudio o artísticos, no. Era realmente un hombre muerto que tenía todas las características de las heridas descritas en los evangelios. De manera que resulta verdaderamente sobrecogedor. ¿Qué pasaría si un día categóricamente afirmaran y demostraran que no fue Jesús el que estuvo envuelto en la sábana santa? Para nuestra fe no pasaría nada, porque nosotros creemos en Jesús, no en una sábana santa. ¿Qué pasaría si alguien categóricamente demostrara que en efecto Jesús estuvo envuelto en esta sábana santa? Sería entonces una reliquia de valor incalculable, de valor prácticamente divino. Nos falta ese poquito de garantía, pero todo parece indicar. Nuestra fe no depende en una sábana santa, sino en Jesús. Pero ciertamente que esta sábana santa nos acerca a Él de una manera impresionante. Contemplarlo es sobrecogedor y es solamente una réplica. Si esa sábana santa realmente fue la sábana en la que se envolvió el cuerpo de Jesús, pues es diferente de estas vendas, ¿ves? Pero que otra vez estas vendas son referidas como tales con ese propósito teológico, no con ese propósito histórico, narrativo de que así sucedió, sino más bien con el propósito de esto es lo que quiero comunicarte, que Él se soltó de esas ataduras, Él mismo, al resucitar. Si esa sábana santa fue con la que realmente el cuerpo de Jesús fue envuelto, fíjate que hay personas que se refieren a la sábana santa de Turín como el sudario de Turín, o le dicen el santo sudario. No, el sudario era el de la cabeza, no el del cuerpo. La sábana santa, la síndone, no es el sudario es diferente, el sudario es diferente. El sudario era únicamente para la cabeza, entonces el de Turín no es el sudario, es la síndone, es una sábana para el cuerpo.
en la que sí vemos incluso que el rostro aparece, ¿verdad? O sea, se cubría todo el cuerpo por completo, pero además de eso, la cabeza únicamente se envolvía con un sudario. Entonces no es el sudario de Turín, es la sábana santa de Turín o es la síndone de Turín. Todo parece indicar que sí, que en efecto se empleó para cubrir el cuerpo de Jesús. No lo sabemos con 100% de precisión, pero pues sí con un 90 y tantos, o sea, todo parece indicar que sí. Ahora, si alguien un día descubriera categóricamente algo con lo que dijera, sí, definitivamente fue la de Jesús, oye, qué maravilla, qué reliquia tan preciosa tenemos. Y qué bueno, qué gusto nos daría a todos. Si alguien en determinado momento dijera, ¿saben qué? Ahora sí, esta prueba es categórica, contundente, irrefutable, y ya la comprobaron otros 7 científicos, pues ¿qué creen? Que no es realmente en la que se envolvió el cuerpo de Jesús. ¿Qué pasaría? Nada. Pues bueno, qué bueno, al menos nos ayuda a comprender cómo eran las crucifixiones, pero no depende de nuestra fe de que la sábana santa sea en verdad aquel lienzo con el que se cubrió a Jesús o no. Te digo, los grados de probabilidad son altísimos por tantas evidencias que se han encontrado, pero no lo sabemos a ciencia cierta y últimamente de eso no depende nuestra fe depende únicamente de Jesús. Pero insisto, ese no es el sudario era únicamente para la cabeza. Y dice aquí, el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. ¿Por qué Jesús dejó el lienzo enrollado? Y no estaba doblado, estaba enrollado. Es diferente doblar que enrollar, muy diferente. Estaba enrollado aparte. ¿Por qué hizo esto? Bueno, es altamente probable que a estas alturas, gracias a las redes sociales que muchas veces desinforman, hayas ya recibido esa explicación que habla acerca de que lo que quiso Jesús fue establecer ese paralelo entre la costumbre, dicen que la costumbre de la mesa, de que cuando alguien comía y venía el siervo, entonces el amo, si dejaba la servilleta hecha bolas, eso significaba llévatela, ya no voy a volver a la mesa, recoge mis platos. En cambio, si el amo dejaba ahí la servilleta doblada y se levantaba de la mesa, y venía el criado, pues el criado decía, está doblada, significa que va a volver, todavía no recojo nada, todavía no retiro nada de la mesa. Y por esa razón, entonces Jesús dobló el sudario y ahí lo dejó para que cuando lo encontraran, los apóstoles dijeran algo así como, no se preocupen, volveré, o sea, ya resucité, volveré con ustedes. Mira, esta historia que resulta muy interesante, realmente creo que no pasa la prueba del rigor bíblico por diferentes razones. En primer lugar, este relato aparece en un libro que se llama Historias y Parábolas para la Familia, no en un libro de exégesis bíblica, sino en un libro que se llama Historias y Parábolas para la Familia. Es un libro que escribió un sacerdote brasileño, el padre Christian Shankar. Entonces este padre Christian Shankar escribió este libro de Historias y Parábolas para las Familias y ahí cuenta esta cuestión del sudario doblado. Haciendo el análisis riguroso de todo esto, bueno, encontramos varias cosas. Por ejemplo, en primera, ¿qué tiene que ver una servilleta con un sudario? Son cosas enteramente diferentes. La servilleta es para la mesa, el sudario es para amortajar a un difunto, nada que ver. Por otro lado, no estaba el sudario doblado, estaba enrollado, a diferencia de la servilleta esa. En tercer lugar, esa costumbre de que se dejara la servilleta doblada para indicar que se iba a volver, habría que justificarla. O sea, ¿cuál es la fuente para justificar esa teoría? Es la primera vez que yo me entero de esto. Entonces, si eso es cierto, habría que justificar y demostrar. Realmente esa era una costumbre de esos tiempos. Pero otra vez, aunque lo fuera, en primera, un sudario no es lo mismo que una servilleta. En segundo lugar, estaba enrollado el sudario, no doblado como la supuesta servilleta. Pero aparte hay una cosa muy importante. Ese gesto de la servilleta, ¿quién lo hacía? El amo, para darle una señal a quién, al criado. Y aquí Jesús, en el Evangelio según San Juan, en la última cena, él asumió el puesto, siendo el maestro y el Señor, asumió el puesto del esclavo de más baja categoría, asumió el puesto del siervo más extremo, haciendo el trabajo del esclavo de más baja categoría que nadie quería hacer, que era lavarle los pies a los apóstoles, no solo para enseñarles que así tienen ellos que amarse sirviéndose al extremo como él, sino también como una señal profética de que ese servicio extremo es simplemente una profecía, es un signo profético de su servicio más extremo que va a ser por la humanidad, que va a ser morir en una cruz. Porque si extremo resulta que Jesús siendo el amo o que Jesús siendo el maestro lave los pies de sus discípulos, más extremo resulta que Jesús siendo el Hijo de Dios muera en una cruz por sus criaturas. ¿Te das cuenta? Entonces,
Jesús en el Evangelio según San Juan, a partir de ese momento en la última cena y para morir precisamente, se muestra como un siervo, no como un amo. Y además hay un gesto muy importante que tiene que ver con ropas, otra vez con telas. En la última cena, antes de lavar los pies de los apóstoles, Jesús se despoja de las vestiduras y las tira en el suelo. Y cuando termina de lavar los pies de los apóstoles, las recoge y se las pone. Y ese tirar las vestiduras significa que se despoja de su vida. Luego lo sirve al extremo, lavándoles los pies como señal profética de su muerte en la cruz. Y después recoge las vestiduras como símbolo de que recupera la vida. ¿Ves? Entonces estos lienzos de su ropa, estas telas de su ropa, las recoge y las tira con un significado teológico muy específico para Juan. Y además Jesús en este Evangelio de Juan está asumiendo el papel del siervo de los siervos, o sea, el siervo realmente por excelencia, el siervo supremo o el siervo más inferior, siendo paradójicamente nada menos que el Hijo de Dios. Entonces, asumiendo el papel del siervo, ¿por qué es que en el sepulcro al resucitar va a querer asumir el papel del amo? Cuando todo esto ha sido un servicio a la humanidad, Jesús sigue siendo el siervo, entonces no va a asumir el gesto de un amo. ¿Te das cuenta? Y en todo caso, si eso hubiera querido comunicar Jesús, bueno, pues entonces, dado que a Juan le importa tanto cómo Jesús interactúa con las telas, claramente, porque así sucedió en la última cena en el lavatorio y así sucede ahora en la resurrección, pues entonces, si Jesús quisiera comunicar algo con una servilleta, lo hubiera hecho en la última cena. Y quizás después de anunciar al traidor y dar sus discursos de despedida y todo eso, como hace en el Evangelio según San Juan, hubiera doblado cuidadosamente una servilleta y lo hubiera colocado ahí, y Juan hubiera dicho, y antes de salir del cenáculo, el Señor dejó la servilleta doblada. Ya, para que entonces todo el mundo dijera, señal de que va a regresar, señal de que va a regresar. ¿Ves? O sea, nada que ver realmente esa historia de la servilleta doblada y el sudario, nada que ver. Queridos amigos, por eso es por lo que es importante hacer un análisis bíblico serio. Hay historias que suenan muy bonitas y muy románticas, pero que no son necesariamente la verdad. Como puedes ver, cuando un texto se saca de su contexto, uno puede hacer que suene a lo que uno quiera. Ubicando en el contexto y viendo entonces, está en el Evangelio según San Juan. Jesús manipula las telas de una manera específica con un propósito teológico o con un mensaje teológico muy concreto. En el Evangelio según San Juan, Jesús está asumiendo el papel del siervo, entonces no podrá aquí hacer el gesto del amo de la casa, siendo que él sigue siendo el siervo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es por lo que ya en el contexto del Evangelio según San Juan y en el contexto de la muerte y resurrección, nos damos cuenta de que realmente eso no tiene sentido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sí? Que lo que nos importa es eso. ¿Por qué Jesús enrolló el sudario, a diferencia de los lienzos que dejó ahí desatados? Precisamente él se desató y él ahí los dejó desatados. ¿Por qué el sudario lo enrolla? Precisamente para dejar claro, y todos estos lienzos ahí abandonados y enrollado cuidadosamente, son la garantía de que nadie se robó el cuerpo de Jesús. Porque si alguien se lo hubiera robado amortajado, porque alguien que se roba las cosas no tiene tiempo que perder, se lo hubieran robado amortajado. Entonces el hecho de que está ahí, los lienzos y el sudario enrollado, lo que quiere comunicar el evangelista es eso. El Señor resucitó, en primer lugar, Él resucitó, Él solo resucitó, ¿verdad? Y en segunda, aquí nadie se lo robó. Y por eso aquí están los lienzos y ahí está el sudario bien acomodadito. ¿Te das cuenta? Eso es realmente lo que quería comunicar aquí Juan. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio? Pues eso, los lienzos extendidos y el sudario enrollado. Eso fue lo que vio. Y eso le bastó para creer, porque dice, vio y creyó. Y así vemos que en el Evangelio según San Juan es el discípulo amado, el primero en creer en la resurrección. No es María Magdalena, todavía no se le aparece Jesús a ella, es el discípulo amado, el primero que cree en la resurrección. Y esto es muy importante, dice aquí, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Ahí es cuando le queda claro al discípulo amado, Jesús resucitó. Nadie me lo tiene que explicar. ¿Sabes qué, Pedro? Y Pedro todavía no cree. El Evangelio no especifica que Pedro todavía cree en la resurrección. El que cree primero es, otra vez, el más cercano. ¿Quién es? El que llegó primero, el que entró primero a donde iban a juzgar a Jesús. Todo esto, ¿quién es? Es el discípulo amado. Es el primero en creer, y lo único que tiene como garantía de que resucitó son los lienzos extendidos y el sudario doblado. Y con eso a él le basta para ahora sí comprender lo que decían las Escrituras. Ahora, este discípulo amado que nunca se da nombre a sí mismo, no es porque si fue el evangelista Juan, o nos dicen a lo mejor una especie de seudónimo para no decir que es Juan. Cuando Juan se refiere al discípulo amado también es una forma de referirse a los discípulos amados de Jesús. Entonces,
Aquí vemos cómo los discípulos amados de Jesús de inmediato creen. ¿Por qué? Porque ven los pedazos de tela ahí vacíos, eso le basta. Al discípulo amado de Jesús, al verdadero discípulo amado de Jesús, no solamente el evangelista, sino cualquier buen discípulo de Jesús, eso le basta. No necesita garantías, no tengo que verlo resucitado, no necesito que se me aparezca. Esto me basta para entender la Escritura, esto me basta para creer, punto, se acabó. Eso se llama verdadera fe. Jesús, cuando tenga el encuentro con Tomás, el que no creía, pues le dirá: tú crees porque has visto, dichosos los que sin haber visto creen. Y aquí vemos claramente a ese discípulo amado que sin haber visto creyó a la primera. Un texto fascinante, te digo, cómo es el relato más sobrio del primer encuentro con el sepulcro vacío de los 4 evangelios, pero cuánto se le puede exprimir cuando se lee cuidadosamente la forma de los verbos, lo que dicen las palabras, relacionar lo que Jesús hace en otros pasajes del evangelio con las acciones que puede estar realizando aquí. Todo eso nos ayuda realmente a comprender el evangelio, y seguramente que esta explicación, ya una vez que la sumes a la homilía que predique tu sacerdote en la Santa Misa, te van a hacer que este pedazo del evangelio, este texto del evangelio tan fascinante, deje mucho en tu corazón. Pues bueno, todo esto que hemos estado aquí aprendiendo, vamos a guardarlo ahora en nuestro corazón y vamos a hacer nuestra oración, como siempre hacemos al final del programa, pero en esta ocasión quisiera que la oración la hagamos guiados por la secuencia del Domingo de Resurrección que se lee entre la segunda lectura y el Evangelio. Y quisiera que esta sea nuestra oración en esta ocasión por 2 razones. La primera, porque es hermosa esta secuencia. Y segunda, porque tristemente en muchas parroquias se la brincan olímpicamente y se van de la segunda lectura directamente al Evangelio y se pierden de este texto tan hermoso propio para este Domingo de Resurrección. Así que vamos pues a hacer de esta secuencia nuestra oración para concluir este programa. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado a visitar este sepulcro vacío del Señor. Seguramente que ha sido una experiencia emocionante y también de mucho aprendizaje. Que este tiempo de resurrección Dios derrame abundantes gracias y bendiciones sobre ti y sobre tu familia. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el nuevo libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Kindle. Descarga el ebook en Amazon o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. El Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.